¿Qué motiva tu vida? Puede haber muchas razones por las cuales quieras motivarte o quieras encontrar el deseo de seguir viviendo, de seguir trabajando, de seguir relacionándote con los demás. ¿Sabes? A nosotros hay algo muy claro que nos motiva. Y para mí, al menos, es el Evangelio. Y espero que para ti también. El Evangelio es algo que llena nuestros corazones, que está en nuestro ADN. Y como adventismo, no ponemos por arriba nada que no sea el Evangelio. El Evangelio va primero. Cristo Jesús, solo Cristo. Y en esta ocasión queremos hablarte de esto, de las buenas nuevas, del Evangelio, de eso que nos motiva, de eso que nos hace ser iglesia y que nos encanta porque sábado con sábado cuando nos reunimos es lo que nos da esa energía, es lo que nos da esas ganas de seguir adelante y seguir predicando. No son las reglas, no son muchas otras cosas que parece que son importantes, que lo son sin duda alguna, pero es el Evangelio lo que motiva nuestra vida. Y queremos hablarte de ese Evangelio, que te enamores de él y que tú puedas compartirlo con los demás y vivir esas buenas nuevas que tenemos que darte hoy. Y tengo unas buenas nuevas también que compartirte. Yo estoy con muy buenas personas, así que chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Me alegra mucho de verlos y realmente es buena nueva poder estar todos juntos compartiendo y siéndonos motivados por el Evangelio. Qué bien. ¿Estás juntos para estudiar la Biblia? Sí, eso Planazo. está guay. Eso es planazo. Chicos, me gustaría preguntaros, ¿vale? Antes de presentar un poquito el inverso, hacer como modo de introducción. Vosotros, con el tema del Evangelio, la primera vez que lo sentisteis de verdad, ¿qué pensasteis, no? Porque muchas veces conocemos de la Biblia, muchos nacimos en la iglesia, algunos otros que no y demás, pero realmente cuando vivisteis el Evangelio por primera vez y descubriste un Evangelio de amor, de gracia, de misericordia, ¿qué fue lo primero que se os vino a la mente? Pregunta difícil, ¿eh? Ya. Podéis no decir nada, ¿eh? Pues, Yo diría que tranquilidad y paz. sí. Porque vivimos en un mundo en el que tenemos que hacer un montón de cosas. Tenemos que hacer. Y lo repito porque nos hemos acostumbrado a que si no haces algo, no te recompensan. Es como si no estudias, no vas a sacar buena nota y si no sacas buena nota no te dejo jugar a la Play. Si no trabajas no te van a pagar y si no pagas... Vivimos en un mundo en el que tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas. Y el hecho de que de repente venga alguien, que es Jesús, que nos dice, tú no tienes que hacer absolutamente nada, porque ya lo he hecho yo todo por ti, simplemente lo tienes que aceptar, es como que, no, es que tengo que hacer algo, tengo que ser merecedor del cielo, y nadie es merecedor del cielo. Exacto. Es Jesús el que nos hace merecedores. Entonces, Eso es esa sensación de, ¡buah! Qué tranquilidad de que no tengo que hacer nada para ganarme el cielo. Obviamente tenemos que aceptar el mensaje, ¿no? Y tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pero esa tranquilidad de... Qué guay. Yo sentí felicidad. La verdad es que paz también, pero no sé, recuerdo el momento y me has llevado directamente a lo que sentí así, de wow, ¿de verdad alguien me ama tanto? Sí. ¿Sabes? Es como, no sé, me sentí feliz, alegre, llena, plena. Podría seguir. Sí. Sí. La verdad es que es eso. Yo me sentí abrumada, en el sentido de... Yo recuerdo que cuando empecé a entender un poquito más, me iba al parque, miraba al cielo y empezaba a orar, y es que empezaba a llorar, literalmente a llorar, pero porque es lo que vosotros decíais, no, como que no... Alguien que nos ama tanto, pero nos ama tanto y no tenemos que hacer nada, para mí es tan abrumador y como algo tan maravilloso que simplemente me emociona. Qué guay. Lo mío fue más en plan, ¡buah, qué ciego estaba! Porque fue como Y eso que pasar no lleva de gafas. las historias que de pequeño te contaban, eran historias sin más. Y llegaba un momento en el que tenían un sentido, tenían como un orden, un porqué, y era como, ¡buah, qué guapo está! O sea, tiene todo sentido, tiene que estar conectado, y como que fue, qué guay, por fin. Ojalá otros tengan la oportunidad de descubrir lo que hay aquí. Qué guay, Exacto. qué guay. Eso Pues es. muchísimas gracias por compartirnos esta parte de vosotros. Y gracias a ti por escucharnos. Bienvenido a un Inverso más. Tú sabes que Inverso es un proyecto de Editorial Sé Feliz con el Departamento de Jóvenes Adventistas de España, y tenemos todo el deseo de poder estudiar la Escuela Sabática de Inverso, que es una propuesta para los jóvenes a partir de la Conferencia General, y nos encantaría que tú también pudieras disfrutar de este Evangelio y que lo compartieras con nosotros. Cuéntanos tú, por favor, déjanos aquí en los comentarios qué fue lo primero que sentiste, que pensaste cuando realmente pudiste vivir el Evangelio. Y si tú, aunque lleves mucho tiempo en la iglesia, o quizás no llevas nada de tiempo en la iglesia, o quizás no conoces ni la iglesia y te has encontrado este vídeo, queremos que disfrutes del Evangelio y esperamos que puedas tener todo esto que estamos hablando, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad, esa alegría, ese decir qué ciego estaba, ¿no? O también es sentirse abrumado emocionalmente por sentirse amado y tan querido por Dios. Así que compártenos aquí cuál es tu experiencia y ayúdanos a que como juntos, como comunidad, podamos ir creciendo con este Evangelio. Vamos a comenzar.
Y hay un texto bíblico que nos habla justamente de este evangelio. Sí. Así que es Colosenses 1, el 24 al 26. Viandra, Sí. cuéntanos por favor tu interioriza. Recordamos que el interioriza es una forma de subrayado de la Biblia que te dejamos aquí abajo, que tiene que ver por colores. Rojo no lo entiendo, verde matizable sorprende. y demás. Hay varias cositas que te dejamos aquí abajo para que lo puedas ver. Así que Viandra, por favor, compártenoslo. Voy a leerlo y ya luego Adelante. voy diciendo poco a poco. Colosenses 1, 24 al 26 son los versículos que vamos a analizar. El 24 dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. He de decir que han sido 3 versículos un poco nuevos para mí, no por no conocerlos, sino porque realmente no había interiorizado en ellos antes, ¿sabes? Entonces, bueno, he subrayado en rojo la primera parte del versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo alguien se puede gozar cuando está padeciendo? Es como, no lo entiendo. Y más aún, que luego dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Le faltó algo a Cristo por padecer? Es decir, como que esa parte, la verdad, es chocante para mí. No logro comprenderla del todo. Pero claro, más adelante, en el siguiente versículo, he subrayado en verde, la parte que dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Claro, es que aquí vemos que Pablo dice que le han hecho ministro del Evangelio, como que has recibido de Dios el ser ministro del Evangelio, según pues ese llamado que recibió. Todos recordamos, ¿no?, lo que le sucedió de camino a Damasco y tal. Sí. Pero claro, dice que ahora lo que le toca es anunciar cumplidamente el Evangelio. Me sorprende cómo Pablo antes perseguía a la iglesia y ahora es parte del movimiento, es parte de esto que antes él perseguía. Y luego la parte final ya del versículo 26 es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. Aquí ya lo he puesto en azul porque es como, esto es como, para mí estoy totalmente de acuerdo y es la verdad. Aquí se revela que un misterio, ¿cuál es ese misterio? El que Cristo se entregó no solamente por un grupito selecto, sino que ahora todos tenemos acceso a esa gracia. Y por esto Pablo lucha, por esto Pablo trabaja, para llevar el Evangelio a todo aquel que quiere escuchar, a todo aquel que abra su corazón para abrirle las puertas a Dios. Entonces yo creo que al final el interioriza de estos versículos me ha llevado a esto, ¿no? A cómo Pablo, un Pablo que en principio era perseguidor, ahora es se ha integrado tanto, se ha hecho parte, que es un ministro. Y para mí es sorprendente, la verdad. Es lo que puedo decir de estos versículos. Yo comparto contigo la primera parte de no entiendo muy bien lo que se refiere que a Jesús le faltará algo por padecer cuando vemos todo lo que padeció el Señor. Pero también me gusta el final de ese versículo que dice, por su cuerpo, que es la iglesia, que al final todo lo que hizo el Señor, esto fue por nosotros. Pero no solo el Señor, sino que Pablo también, al ser un seguidor de Cristo, pues también se preocupaba por su iglesia y siempre la tenía como lo primero, y siempre padecía también por lo que es la iglesia. Efectivamente. Qué guay. A mí ese texto, la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo por el tema de ese misterio, que ahora podemos vivir. Finalmente ese misterio, sin duda alguna, estaba siendo revelado, ¿no?, por medio del santuario, por muchas cosas, pero hasta que Cristo vino, la revelación completa nos abrió ante nuestros propios ojos, ¿no? Sí. Entonces, ojalá que nosotros podamos tener esa misma revelación, ¿no? Que podamos descubrir lo que ya hace tiempo está descubierto para poder vivirlo, para poder interiorizarlo, para poder aplicarlo a nuestra vida. Sin duda alguna, cuando Jesús vino, fue como que nos quitó la venda de los ojos y quiere que vivamos una realidad completamente diferente, una realidad que a muchos les hace justamente pasar esos sufrimientos, ¿no? ¿Cómo podemos entender que alguien vaya a sacrificar su vida
por Jesús, ¿no? Es como, quizás para algunas personas y nuestro egoísmo en nuestra sociedad es incomprensible Sí. poder darnos alguna causa, ¿no? Incluso ya hay causas a las cuales nos motivamos, pero es como que cuando empieza a arriesgar un poquito de mí, es como que no, Ujú. hay que tener límites. Sí. Pero hay gente que lo ha dejado todo por el Evangelio, ¿no? Y Mm. eso nos habla de que el Evangelio es algo diferente, ¿no? Que no es una simple teoría, no es una simple filosofía, no son clases de mindfulness ni esas cosas, sino que habla de otra cosa completamente diferente, ¿no? Algo más profundo y que a veces escapa de nuestro entendimiento tan corto que tenemos en muchas ocasiones. Vamos a avanzar, porque hay una pregunta muy interesante y es para Mario. Mario, por favor, parece una pregunta muy sencilla, pero es compleja a la vez, pero quizás porque nosotros la hacemos complejo. Así que Mario, por favor, Sí. explícanos, ¿qué relación tiene la ley con la fe? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con 1888, ¿no? Mm. O sea, esta fecha... Sí, sí, Dale, es- dale, amigo. Pues voy a empezar con la segunda parte, con la Adelante. fecha. ¿Qué pasó entonces? Pues bueno, hubo un gran debate, en plan, hubo Hubo una peleilla, una ¿no? peleilla ahí pequeña, peleilla cristiana, ¿no? Y es con dos versículos que se encuentran en Gálatas 3, 24 y 25. Los voy a leer. Y dice: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. Y es como, claro, más que nada surgió el debate por la palabra guía o tutor. Depende de la versión, cambia. Ujú. Y es como algunos mantenían que ese tutor o esa guía era sobre el que habla de la ley y el guía, era a partir de la ley ceremonial, que eran los más veteranos, un poco lo más... Sí, lo pegaban más veteranos, y los más jóvenes, como Wagoner, que es un personaje que aparece en este capítulo, decían que se refería a la ley moral, que es decir, los 10 mandamientos. La ley moral y los mandamientos, o la ceremonial, que era el sistema de sacrificios judíos. Ujú. Y claro, no se decidían, oye, no, que yo digo que son la ceremonial, no, que yo digo que son mandamientos. Y bueno, típico discusión, ¿no?, que hay entre hermanos de doctrinas, pues... Claro. Como las discusiones que tenemos ahora. Exacto, ¿no? como En ahora, la que decir, iglesia. es como Poco- lo estudiamos como es histórico, pero nos pasa todos los días, realmente. Ajá. Sí. ¿Y a quién fueron? Pues tienen la suerte de tener a Ellen White. Nosotros tenemos la suerte de tener en el libro, pero no tenemos en persona decirle, oye, ellos pudieron y fueron, oye, ¿cuál es? ¿Esta o la otra? Y ella, voy a leer, tal cual, te voy a citar un texto de mensajes selectos, dice tal cual, dice: se me pregunta acerca de la ley en Gálatas, ¿cuál es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Ella ya ha sido Claro, muy directa, claro. muy clara, no hay más. Las dos. Es un poco el equilibrio entre las dos. Y ahí pues vamos un poco en plan la relación entre ley y fe, qué relación hay entre ellas. Y tú mismo decías en la pregunta de que a veces lo complicamos demasiado. Pues sí, yo te voy a dar una respuesta muy sencilla. Toda. En plan, la relación que hay entre ley y fe es toda. A mi parecer, y de hecho los jóvenes de aquella época, en plan, que eran Wagoner y Jones, se esforzaron en demostrar eso. Que no hay una sin la otra. Que ambas hace falta, que se puede perfectamente, y han demostrado, llevar una vida centrada en Cristo, llena de fe y respetando la ley. No son para nada incompatibles, no es que sea una u otra, no, son las dos. Hay que mantener, y yo es lo que, ya en cuanto leía la pregunta, pero antes de estudiar nada, ya lo tenía muy claro de... No es todo, en plan, no es un poco... y ya por esto como que ellos me ayudan un poco a entenderlo un poco mejor. Y luego pues usa un versículo que dice que, bueno, resume un poco lo que ellos decían. Y me parece bastante útil. Que se encuentra en 1 Colosenses 27. Bueno, no, perdón. Colosenses 1, 27. Me he liado. Ahí, bien, Disculpadme. Y dice, Cristo está entre ustedes. Es la esperanza de la gloria que han de tener. Mm. Y me parece que es un poco... Es como como tweet. Sí, Está muy bien. bueno. Para resumir. Guárdatelo, guárdatelo. Tomamos nota. Y es que hasta eso, en plan, lo que hicieron los jóvenes fue un poco ayudar a meter también el tema de la importancia de mandamientos, porque hasta ese momento la iglesia de aquel entonces, y de hecho también pasa un poco hoy en día, Ajá. que era todo doctrinas, Ujú. todo doctrinas, rituales, bueno, no se llaman los rituales, ritos, pero Sí, me sí. entendéis, ¿no? Pero claro, la doctrina no puede separarse de la verdad de la cruz. Ujú. Y es lo que esos muchachos, esos jóvenes revolucionarios, Ujú. intentaron y consiguieron demostrar que hace falta un poco de ambas. Me gusta mucho el tema de 1888 porque nos habla de que unos jóvenes leen Gálatas, ¿no? Y por eso Mm. nosotros entendemos y como iglesia
entendemos solo Cristo, solo Escritura, solo Fides, ¿no? O sea, como solo fe, solo Cristo, solo Escritura. Ese es nuestro lema, ese es nuestro estandarte, nuestro ADN. Y estos jóvenes entendieron la revelación progresiva y fueron estudiando la palabra. Y qué bonito ese estudio de la palabra constante que hicieron hasta encontrarse con Gálatas y descubrir una discusión que se llevaba hace tiempo. Bueno, no discusión, sino es algo que un paradigma que se tenía, Sí. ¿no? Que la justificación, que la gracia, la misericordia tenía que ver con tener un barco, ¿no? Un remo en la ley y otro remo en la salvación. Y esos chicos descubrieron, no, o sea, lo que nos dice Gálatas es que nosotros somos salvos y justificados únicamente por gracia. Pero eso no significa que eliminemos la ley. No significa que eliminemos la ley. De hecho, Pablo lo dirá en Romanos 7 y Romanos 8. Oye, la ley expone nuestros pecados. ¿Significa que la ley es mala? No, la ley es buena, santa, justa y perfecta. Por tanto, tenemos que seguir la ley. Pero no significa que la ley nos justifique. La ley no nos justifica. La ley es nuestra guía, la ley es nuestro tutor. Pero en este caso no es la que nos salva y nos justifica, sino es nuestra guía, como tú me dices. Entonces, me encanta poder entender cómo jóvenes trabajan con su iglesia, tienen a Elena de White, tienen 2 generaciones diferentes pudiendo entender este concepto, dialogando, debatiendo, y cómo pudieron hacer un entendimiento de algo que la Biblia nos estaba revelando y que durante tiempo estaba siendo como un misterio, ¿no? Y justamente hablamos de ese misterio. Qué bonito es entender que la salvación es únicamente por gracia. Pero entender que es únicamente por gracia no entendemos una gracia barata, sino entendemos que la gracia tiene un alto coste. Pero no es un coste como un requisito, sino como una fidelidad y un deseo del corazón de entenderme lleno de gracia y misericordia y salvación, y por eso me quiero compartir, por eso quiero darme, por eso quiero entender los principios de vida. Y si yo comprendo la ley como principios de vida y no realmente como reglamentos, doctrinas, es cuando cambia nuestro entendimiento, ¿no? Estos jóvenes, qué bueno que vinieron a cambiar nuestro entendimiento completamente de lo que era la ley, de lo que muchas personas lo entendían como un requisito, como algo pesado, y Jesús lo dijo, oye, cargar mi yugo que es ligero, que es bueno, que es positivo. Sí. Así que muchas gracias, Mario, la verdad que me gustó mucho tu explicación y siento que es muy acertada. Pero puedo, bueno... Adelante. No, es que esto me surge como igual soy yo que tengo la percepción un poco alterada, en plan, pero... Dale. Igual, yo estaba leyendo todo esto y decía, espérate, esto fue hace 2 años, bueno, sí, 100 y pico años, bueno, más de tiempo. Un montón. Pero no estás repitiendo otra vez un poco. Totalmente. Es como, estamos en el mismo debate con la generación de nuestros padres, con nuestra generación de ahora, un poco, no ya está ya claro esto, Totalmente. Pero fíjate que al fin y al cabo llegamos siempre a... Sí, porque es, como decíamos, es muy difícil poder comprender lo que decía Dani, que no tenemos que hacer nada para ser salvos, ¿no? Claro, Es como, nos cuesta. Le cuesta mucho a la gente, ¿no? Entender, y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Volvemos siempre al perfeccionismo, y siempre vienen pastores o predicadores bastante populares y muy alarmistas, y parece, ¿no? Lo que dice Colosenses, ¿no? Lo que le pone rigor al cuerpo. De hecho, Colosenses es muy claro cuando dice, hay muchas personas que os imponen y os ponen cosas encima de vosotros. Y Pablo dice, dejar estas cosas, quitar esas cosas de encima, porque la salvación no es ni comida ni bebida, no tiene que ver con esas situaciones. No tiene que ver con eso, tiene que ver con Cristo Jesús. Pero volvemos a lo mismo, porque nos cuesta entendernos salvos, ¿no? Una vez, por ejemplo, yo predicando en mi iglesia, en Alensa, un sábado por la mañana les dije, bueno, que alce la mano, ¿quién de aquí se siente salvo, no? Yo esperaría, ¿no? Y mi fe era que todos alzaran la mano. En Cristo Jesús, que alzaran la mano y todos dijeran, oye, yo. Pues la gente tiene dudas de su salvación. Y yo creo que en la Biblia encontramos justamente lo contrario. La certeza de la salvación en Cristo Jesús. Y nuestro intento de guardar la ley, de hacer lo mejor posible. Pero nos vamos a caer. Pero por eso dice, hijitos míos, tenemos abogado con el Padre. Pero no quiero hacer spoiler. Sí. Natalia, por favor, cuéntanos. ¿Podemos vivir creyendo lo que estamos hablando? ¿No podemos vivir creyendo en Dios y viviendo como si no existiese, ¿no? Ese creer simplemente teórico. ¿Cuál es el objetivo final de cada cristiano? ¿Qué tenemos que reflejar nosotros? Sí, qué buena pregunta. Quizás muy, muy actual. Bueno, pues cuando yo leí la pregunta y me pareció perfecta con lo que habías leído tú, Viandra, de Colosenses, que al final nos vamos a la vida de Pablo. Pablo, tú también lo mencionabas, era un fariseo que perseguía a los cristianos para matarlos, para acabar con ellos, y todo esto lo hacía en el nombre de Dios. Pero en un momento dado, así contando la historia rápidamente, de camino a Damasco, escucha una voz que es la voz de Jesús. Y tiene un encuentro con Jesús. Esa voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es que en ese momento quedó ciego,
Pero lo más importante es que su vida dio un giro totalmente, 180. Y desde ahí empezó a predicar el Evangelio. Todas esas personas que lo conocían como un Pablo que era el perseguidor de los cristianos, que era un fariseo, que seguía la ley a rajatabla, pero después conocían a Saulo. Y después se encontraron con un Pablo que predicaba el Evangelio, un Pablo que después dijo cosas como para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que no es poca cosa, que al final lo que nos está diciendo es yo vivo para Cristo y si no vivo para Cristo prefiero morir. Y aquí me encanta, Pablo es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, porque al final lo que nos está diciendo es todo nuestro propósito de vida es vivir para el Señor. Y ese es nuestro objetivo final como cristianos. Quizás no todos tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio como lo hacía Pablo, como se iba también a otros sitios a predicar. Quizás tus hijos sí, porque eres pastor, pero no, nosotros quizás no podemos, pero también sabemos que predicar el Evangelio puede ser de muchas formas distintas. Podemos hablar con nuestros familiares, con amigos, traerlos a la iglesia, compartir con ellos la palabra, compartir con ellos inverso. Amén. Y respondiendo a la pregunta de podemos vivir creyendo en Dios, pero seguir viviendo como si no existiera, yo te diría que a Jesús es imposible conocerle y que no impacte tu vida. Pero aún así hay personas que toman la decisión de no seguir a Jesús, pero al final es eso, la decisión. Pero tú que me estás escuchando, yo solo te digo que decídete por el Señor, porque es la decisión más importante y la mejor decisión que puedes tomar, y vive por y para el Señor. Amén. Me encanta lo que dices, ¿no? Porque muchas veces entendemos la fe simplemente como algo cognitivo, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, de que la salvación es simplemente por creer, muchas personas les cuesta entender el concepto de creer, ¿no? Este creer, porque muchas veces creer es como yo creo que no se cae esto, yo creo que tal, y simplemente es una información que tenemos en la mente como algo que tenemos ahí, una información que tenemos guardada aquí. Y creer va mucho más allá, ¿no? Creer va esa información que nos dota de fe, pero después el creer tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con lo que demostramos, con lo que reflejamos, con lo que vivimos. Eso es el creer, ¿no? Entonces, cuando decimos que creer en Jesús nos da la salvación es porque entendemos que la salvación es únicamente por la fe en Jesús, no es por lo que hagamos o lo dejamos de hacer. Así que, Dani, por favor, cuéntanos, ¿vale? ¿Qué significa que Cristo viva en nosotros? ¿Cuál es la relación entre la justicia y el evangelio de amor, ¿no? ¿Cuál es esta relación que tiene? ¿Y qué significa esto? Que Cristo vive en nosotros, que lo reflejemos. Es una frase que tiene un significado muy profundo. O sea, cuando de verdad entendemos lo que significa, es como, ostras, está cargada de significado, pero a la vez es muy simple de entender, aunque muchas veces lo que hacemos es darle la vuelta y empezar a rompernos la cabeza no, es que esto, no sé qué, pero es muy simple. El mensaje central de toda la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, es el Evangelio. Y el Evangelio nos habla del poder de Dios, del poder de Jesús sobre el pecado. Cuando Cristo vive en nosotros, Dios nos da su gloria. Y esto lo podemos ver en Colosenses, capítulo 1, versículo 27, que dice: a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. O sea, esa gloria de Dios que aquí se nos promete es su propio carácter. O sea, cuando nosotros tenemos a Cristo, a Jesús en nuestra vida, lo que estamos haciendo es aceptar el carácter de Dios, y eso no nos deja igual. Eso es un proceso de cambio. O sea, cuando tú aceptas a Jesús, él mismo lo dice, si quieres llegar al Padre, tienes que pasar por mí. Pero sin mí tú no puedes hacer nada. He parafraseado un poco unas frases de Jesús, pero la cosa es eso. Sin mí nada podéis hacer. Él mismo lo dice. El hecho de que nosotros aceptemos a Jesús, que viva en nosotros, implica que nosotros aceptamos el hecho de, vale, las cosas no funcionan bien como yo las estoy haciendo, con mi carácter, con mi temperamento, con mi manera de actuar, esto no está funcionando. Voy a dejar que seas tú el que dirija mi barco,
De hecho, tenemos una canción, ¿no? Que voy por el mar, Cristo mi piloto será, ¿no? El hecho de que Él sea el que dirija nuestra vida, ya no tanto porque decimos, no, Cristo tiene que dirigir nuestra vida, pero ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. O sea, lo que nosotros pensamos de otra persona, eso Dios lo puede cambiar. Si nosotros antes pensábamos de una persona mal, Dios es capaz de cambiar ese pensamiento. Si nosotros hablábamos mal con una persona o hablábamos mal de una persona a sus espaldas, Dios puede cambiar eso. Y si nosotros éramos una persona súper cascarrabias, que a todo le encontraba quejas, que pegaba a la gente, que tal, que no sé qué, Dios es capaz de cambiar hasta... O sea, Dios cambió, incluso en la cruz, Dios cambió a un ladrón. O sea, todos sabemos la historia, ¿no? En el momento en el que dice el ladrón dice, ¿no te das cuenta de que este es el Hijo de Dios? Ese ladrón, de verdad, había comprendido cuál era el carácter de Jesús, que incluso en la cruz seguía dando amor a la gente incluso que lo estaba crucificando. Sí. Entonces, el hecho de tener a Jesús en nuestra vida es ese cambio que no va a ser directo, no va a ser de la noche a la mañana, sino que será un proceso en el que nosotros tenemos cada día y cada momento tenemos que darle paso a Jesús para, vale, en esta situación yo sé que si lo hago yo, la vamos a liar muy fuerte, entonces voy a dejar que seas tú el que tome las decisiones, el que haga las cosas y el que me diga qué es lo mejor para mí, porque al fin y al cabo Dios lo que quiere para nosotros es todo lo bueno. Entonces, este carácter además lo vemos, creo que todos hemos escuchado hablar de Gálatas 5, 22 al 23, ¿no? Que son los frutos del Espíritu. Sí. ¿Qué significa el fruto del Espíritu? Es una consecuencia de que nosotros tengamos el Espíritu de Cristo en nosotros. Cuando nosotros dejamos que Cristo viva en nosotros, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras se vuelven más amables, más benignas, más tranquilas, más de todo lo bueno. Entonces, tenemos que dejar que Jesús sea, en este mundo en el que parece que las cosas se están desmadrando mucho, tenemos que dejar que Él dirija nuestra vida. Y cuando dejamos que Él viva en nosotros, conocemos el carácter de Dios y mediante nosotros también el resto de las personas pueden llegar a conocer este carácter de Dios que es todo lo bueno. Uh-huh. Uy, me encanta, La me verdad encanta. es que... Y mira, Dani, a mí algo que estás diciendo cuando estabas hablando, me viene una frase de un profesor mío que es muy profunda, ¿no? Roberto Badenas, si nos ves, que no creo que nos ves, te mandamos un abrazo. pero él decía, el evangelio son relaciones. Y me encanta esto, ¿no? Porque el evangelio son relaciones. El evangelio es nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, la relación con los demás. No podemos desprender del evangelio relaciones, porque cuando el evangelio viene a tu vida y te dice que da igual cómo seas y cómo dejes de ser, que Dios te ama, te salva y quiere transformarte, entiendes la profundidad de relacionarte con los demás de forma diferente. De ser una persona de amor, de compartir ese amor que tú no te mereces darlo también, de no merecerte un perdón y regalarlo también. Esa relación que tú tienes ahora con Dios de reconciliación por todo lo que Él ha hecho por ti, no por lo que tú has hecho, ¿no? Segunda de Corintios 5 nos habla justamente de esto, ¿no? De que no es la obra de reconciliación nuestra. Nosotros no hemos hecho esfuerzo para que Dios nos perdone, sino que Dios ya hizo todo en el proceso de reconciliación y por eso somos nuevas criaturas. Y es muy bonito comprender que eso, cuando transforma mi vida, transforma mi forma de relacionarme con los demás. Y ahí está, yo creo que el compromiso que tenemos de cómo se ven nuestros frutos del Espíritu. Un buen cristiano no solamente es el que se pone corbata y va a la iglesia y tiene una buena vida religiosa. Un buen cristiano es una persona que tiene paz, gozo. Todo eso, un buen cristiano es una persona que va conduciendo y se le cierran y no lo insulta. Es un buen cristiano. Muchas veces hemos resumido el buen cristiano como una persona religiosa que tiene que ver con el sábado. Es una minoría de nuestro tiempo. Estamos 6 días fuera de la iglesia y ahí es donde realmente nuestro cristianismo tiene que reflejarse y tenemos que reflejar a Cristo y su carácter en todo lo que hacemos porque nos entendemos salvos por misericordia, nos entendemos perdonados por gracia, porque nos entendemos justos y perfectos como un regalo de Dios. La verdad es que me llama mucho la atención eso que ha dicho Dani del fruto del Espíritu. Muchas veces pensamos que, claro, tengo que reflejar algo externo, algo como que el otro vea que realmente tengo a Dios en mi corazón. Pero es que es el resultado de tener el Espíritu Santo en nosotros lo que va a hacer que se refleje hacia el exterior.
Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces eso de ser buen cristiano, de no se podrá ver. Así que me parece Sí. bastante interesante. A mí me encanta la idea de ese Dios que, como estés, quiere cambiarte, quiere cambiar tus pensamientos, tus acciones. Y claro, Él nos ama como somos, pero quiere hacer la mejor versión de cada uno de nosotros. Y a mí Sí. es que eso me vuela la cabeza. Totalmente. Y de lo que ha dicho Josías de eso de que el evangelio son relaciones, hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos Zoom, tenemos un montón de cosas por las que podemos vernos con gente hasta de Rusia, de Estados Unidos, Sí. de todos lados. Pero en realidad estamos en la época en la que más solos nos encontramos. Sí. Y si nos fijamos, Dios creó las relaciones. Sí que es verdad que, bueno, Adán y Eva, pero luego Dios lo que quiere es que la gente se relacione. Y Satanás lo que está haciendo, dice, la relación es buena para el ser humano, lo que voy a hacer va a ser romper la relación. Entonces, cuanto más alejados estamos de Dios, también nos alejamos más de la gente. El hecho de que nosotros dejemos de relacionarnos con la gente porque no estamos con Dios, eso es muy visible. Si hay una persona que se cierra a Dios, es muy probable que con el resto de gente con la que se junta, también eso se notará, porque adoptará... O sea, si tú no tienes el carácter de Dios, que es relacional, que es todo lo bueno, que es intentar servir a los demás, solo puedes tener el carácter de otro ser, y en este caso es Lucifer, es Satanás, y Satanás, su primer pecado, podríamos decir, fue la envidia y la egolatría, el egoísmo. Es decir, Satanás dejó de fijarse en los demás para servir y en Dios para servirle a él, sino que se fijó en sí mismo. Cuando tú dejas de estar cerca de Dios y servir a los demás, estás más cerca de Satanás y estás más cerca de su carácter. Y su carácter es ególatra, es egoísta. Entonces te vas a centrar más en ti. Quiero para mí, quiero que todo lo bueno sea para mí, todo lo beneficioso para mí, y los demás me da igual. Entonces Totalmente, totalmente. Me encantaría escuchar vuestros tweets, porque se han dicho muchas cosas muy profundas. Así que me encantaría que por favor me resumierais vuestros tweets. Tweets, no Twitch. ¿Alguien me quiere compartir su tweet, por favor? Pues Para Natalia. mi tweet es algo que me dijo mi abuela cuando justamente estábamos ahí compartiendo Inverso. Así que compartido Inverso con vuestras familias, con vuestros abuelos también. Qué guay. Y es que me dijo, al Señor es imposible conocerle y no amarle y no seguirle. Y no sé, a mí me encantó. bonito, sí. sí. Qué bonito. Sí. Ya. Mariette. Bueno, sigo yo, si queréis. Y bueno, el mío dice, siempre que la cruz se separa de la comprensión doctrinal, el cristianismo práctico sufre. Muy bueno, qué profundo, muy teológico es tuyo, Mario. Muy profundo, gracias, amigo. ¿Por ahí? Bueno, sigo yo. Dale. Vale. Pues el mío es un poquito resumen de todo lo que hemos querido decir. Ujú. Joder, genial. Algo así como, Jesús entregó todo por ti. Dale la oportunidad de ser el todo de tu vida. Ay, qué chulo, tía. Muy buen Qué tweet. bonito. Muy bueno. Dale, Dani. El mío es que Jesús no nos pide un pago por la salvación, solo pide que lo aceptemos a Él. Muy chulo. Qué Muy chulo. guay. El mío es creer no es simplemente información en nuestra mente, es un punto de inflexión en nuestra vida, un cambio de 180 grados. Ahí, Pues sí. Lo que decías tú, Natalia. Te lo robé. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por hablarnos del Evangelio, por compartirnos esa gracia y misericordia que tenéis y que la vivís y que la compartís. Y nada, desde casa esperamos que el Evangelio te llene. Te recomendamos mucho empezar a leer Juan, a leer Hechos, a leer Romanos, a leer todos estos textos bíblicos que te van a empapar del Evangelio y de lo verdaderamente bueno que es. Muchas veces te podrás encontrar, y lamentablemente, a cristianos o personas que dicen hablar del Evangelio, pero que hacen completamente cosas diferentes de lo que se comparte en el texto bíblico. Por eso nuestro esfuerzo tiene que ser ir al Evangelio y dejar que Jesús nos transforme, y a partir de eso compartirnos con los demás y hacer una realidad que el Evangelio pueda crecer en muchas personas. Así que gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes seguir Inverso en YouTube, en Spotify. Te dejamos aquí links para que también puedas conseguir la Escuela Sabática de Inverso, para que puedas seguir en la aplicación y muchas otras cosas más. Nos vemos la próxima semana con un Inverso más, con todas las ganas y con todo el deseo de poder dialogar, de aprender y sobre todo de seguir creciendo juntos. Nos vemos y hasta el próximo Inverso. Nos vemos. Bye, Hasta luego. bye. Hasta luego.